Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Vamos a empezar nuestra clase de cálculo 2 en la que vamos a ver el análisis de una función de varias variables. Cuando nosotros hablamos de análisis de una función en varias variables, estamos hablando de utilizar el criterio de la segunda derivada para poder llegar a comprender y determinar u obtener los puntos críticos de una expresión matemática o un modelo matemático que va a estar sujeto a dos variables x, y que con las aplicaciones que veremos más adelante, determinar dónde estará el punto máximo, el punto mínimo o el punto de silla. Estos puntos críticos, ¿no es cierto?, nos van a servir para que nosotros determinemos, por ejemplo, la máxima ganancia, la máxima utilidad, ¿no? El costo mínimo, el ingreso mínimo, el ingreso máximo, etcétera. Y entonces, por darles algunas aplicaciones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la expresión ya está sujeta a más de una variable? En cálculo 1, ustedes tuvieron que ver el análisis de una función en una variable. Y ahí ustedes calculaban punto crítico, calculaban punto máximo, punto mínimo, segundo punto crítico, punto de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad, convexidad, dominio, dominio de imagen y la gráfica aproximada de la función. En cálculo 2 se vuelve a ver una parte de eso. Digo una parte porque aquí nos interesa propiamente dicho los puntos críticos para determinar si son máximos, si son mínimos o un punto de silla que es equivalente a un punto de inflexión. Entonces, el estudio que vamos a hacer ahora es de acuerdo a modelos matemáticos que van a reflejar el comportamiento de, por ejemplo, dos productos, el producto X y el producto y después vamos a ver estos modelos sujetos a restricciones. Por ejemplo, restricciones puede ser el tema del capital, puede ser el presupuesto, puede ser la mano de obra, es decir, en la vida real van a haber algunas restricciones que tendrán que ser tomadas en cuenta en el comportamiento del modelo matemático para poder obtener las ganancias o utilidades, ¿no?, que vamos a tener en función a esos productos que estamos analizando. Bien, ¿cuál es el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada tiene que verse o comentarse con el Hasiano. El Hasiano está representado con la variable d y dice de que este Hasiano puede ser calculado numéricamente realizando el producto del resultado de la segunda derivada parcial de la función respecto de x con la segunda derivada parcial de la función respecto de y menos la derivada parcial de la función segunda respecto de x respecto de y, es decir, la derivada cruzada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué debo aprender las derivadas parciales de primer y segundo orden y en términos generales de orden superior? Bueno, ¿por qué debo aprender las derivadas cruzadas que vimos en clases anteriores? Porque ahora le vamos a dar aplicaciones. Ahora le vamos a dar sentido a esos cálculos. Bien, vamos a empezar calculando de estas funciones los puntos críticos y vamos a determinar si son máximos, son mínimos o son un punto de silla. Luego, con el pasar del avance, vamos a hacer preguntas de aplicación a la vida real, o sea, preguntas que tengan que ver con el ámbito empresarial, para que el alumno tenga claro por qué debe saber esto, y le vamos a aumentar restricciones, ¿no?, que le mencionaba anteriormente. En esta clase, los modelos matemáticos no van a tener restricciones, simplemente vamos a ver cómo procedemos a calcular los puntos críticos, el punto máximo, el punto mínimo y el punto de inflexión de acuerdo a la situación que se nos presente. ¿Cómo vamos a saber si es un punto máximo, si es un punto mínimo o un punto de silla? Bueno, aquí está lo que nos va a indicar matemáticamente esos resultados. Si el Hasiano es mayor a 0 y además la segunda derivada parcial de la función respecto de x es mayor a 0,
El punto crítico que hemos encontrado es un mínimo. Si el Hasiano es mayor a 0 y además la segunda derivada parcial respecto de x es menor a 0, el punto crítico encontrado es un máximo. Y si el Hasiano directamente es menor a 0, porque fíjense de que si el Hasiano es mayor a 0, puede ser un mínimo o un máximo, dependiendo del comportamiento de la segunda derivada parcial respecto de x. Pero si directamente el Hasiano es menor a 0, decimos de que el punto crítico es un punto de silla. Y si el Hasiano es igual a 0, no está definido ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer este tipo de cálculo, este tipo de evaluación? Bien, comencemos entonces con nuestro problema número 1. Lo primero que debemos hacer acá, ¿sí?, es lo siguiente. Ahorita ustedes lo van a ver como una curva. Esta es una curva. Cuando entremos a las aplicaciones, esa curva va a ser tal vez una curva de ganancia, una curva de ingreso, una curva de costo, una curva que represente algo en el ámbito económico, empresarial, con respecto a un producto X y a un producto Y. Pero por el momento es una expresión matemática simple. El primer paso acá, para hacer el análisis de esta función, es, primer paso, el cálculo del punto crítico o los puntos críticos, porque puede haber más de uno. El procedimiento es el mismo de cálculo 1. En cálculo 1, para calcular el punto crítico, teníamos que derivar la función y ese resultado igualarlo a 0 para encontrar el valor de x, porque en cálculo 1 solo había una variable. El cálculo 1 se llama cálculo diferencial y el cálculo 2 se llama cálculo multivariable, porque ya tengo más de una variable. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Voy a tener que calcular necesariamente la derivada parcial de la función respecto de x y voy a tener que calcular la derivada parcial de la función respecto de y. Y de ahí resolver ese sistema igualándolo a 0 para encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces, para encontrar la derivada parcial de la función respecto de x, lo que voy a hacer es tomar solamente los términos que tengan la variable x. Y entonces voy a proceder a derivar esos términos. Vamos a decir lo siguiente. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La variable y hace papel de constante, ¿no es cierto? Aquí la variable y es una constante. Entonces, derivada de 3x es 3, 3 por y cuadrado, 3y cuadrado, y la derivada de menos 15x es menos 15. Es importante no equivocarnos en las derivadas parciales porque eso provoca un error efecto dominó, es decir, todo lo que venga después estaría mal. Entonces, derivada de la función respecto de x. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Como x es la protagonista, y es constante, derivada de 3x, 3 por y cuadrado, 3y cuadrado, derivada de menos 15x, menos 15. Ya tengo la derivada parcial de la función respecto de x. Pero la función no solamente tiene x, también tiene y. Entonces ahora le toca ser protagonista a la variable y. Entonces me interesa solamente los términos que tengan la presencia de la protagonista. Ahorita no estoy derivando. Aclaro de que estoy copiando los términos que tengan y para que me quede más fácil saber qué fórmulas voy a aplicar. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de y sería
Como y es la protagonista, esta x se mantiene constante. Derivada de 3y cuadrado, 6y por x, 6xy. 6xy. Derivada de menos 12y, menos 12. Tengo entonces acá la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Qué aprendimos en cálculo 1? Que para encontrar el punto crítico, las derivadas se igualan a 0 y se procede a encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces acá yo voy a tener una ecuación número 1. Esta va a ser la ecuación número 1. Vamos a llamarla así. Acá. Esta va a ser la ecuación número 1 y esta va a ser la ecuación número 2. Entonces tendremos que saber resolver sistemas de ecuaciones. En este caso no podemos aplicar una materia que se llama álgebra lineal, que la van a llevar después, porque esa materia es para resolver sistemas lineales. Y aquí, al estar al cuadrado, no es un sistema lineal. Entonces, ¿qué métodos podemos hacer para resolver esto de acá? Igualación, sustitución, reducción y un montón de métodos que hay en matemáticas para resolver estos problemas. Entonces, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar el método de sustitución. De la ecuación número 2, voy a despejar, por ejemplo, la variable y. Entonces voy a agarrar y voy a decir, yo sé de que 6xy menos 12 hay que igualarlo a 0. Esto hay que igualarlo a 0 y esto hay que igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque para encontrar el punto crítico, las derivadas que encontraste se igualan a 0. ¿Y de ahí qué hay que hacer? Hay que encontrar el valor de x y el valor de y que satisfagan esas condiciones. Entonces yo sé de que 6xy menos 12 es igual a 0. Y de aquí voy a despejar una variable. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, vamos a despejar y. Vamos a decir de que y es igual a ¿qué? A 12, ¿no es cierto? Dividido entre 6x. Claro, porque este está con menos, pasa con más. Este que está multiplicando pasa a dividir. Pero 12 dividido entre 6 me daría 2. Entonces aquí me queda claro de que y es igual a ¿qué? A 2x o 2 sobre x. Claro, si yo divido, ¿no es cierto?, 12 entre 6, me va a quedar 2. Pero si yo pongo así, no estaría correcto, ¿no es cierto? Porque la variable x está en el denominador. Entonces esto sería 2 dividido entre x. Perfecto. Ya tengo el valor de y. Ahora, este valor lo tuviese que reemplazar aquí en la primera. Entonces acá vamos a copiar la primera ecuación y vamos a encontrar el resultado. Entonces aquí está. Perfecto. Vamos a hacerlo esto con calma. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner despejando una variable de la ecuación número 2, reemplazando el resultado en la ecuación número 1. Perfecto. Entonces voy a sustituir acá de la siguiente manera. 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15.
De aquí, por ejemplo, para hacerlo un poquito más fácil, puedo factorizar el 3. Me quedaría x cuadrado, me quedaría más y cuadrado, y aquí me quedaría menos 5 igual a 0. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, y en resumidas cuentas me quedaría todo acá. X cuadrado más y cuadrado menos 5 igual a 0. Este paréntesis ya lo puedo quitar. Listo. Y de acá puedo sustituir. ¿Sustituir qué cosa? El valor de y. Sabemos de que y vale 2x. Entonces yo puedo venir y puedo decir, voy a sustituir el valor de y por su equivalente, que es 2x. Y entonces aquí me queda una ecuación donde solamente dependo de x, y entonces voy a tener que despejar x. Así que acá me quedaría, en resumidas cuentas, 4 sobre x al cuadrado. Bien, 4 sobre x al cuadrado. Indudablemente, el proceso a mano y en cuaderno es largo, indudablemente. Entonces ustedes tienen que empezar a preguntar, cuando voy a trabajar, ¿voy a calcular así? No. Ya te he comentado de que tenés que manejar software, tenés que manejar programas, porque no te van a esperar, ¿no es cierto? Es más, te van a ver medio raro, decir, licenciado, aquí está la curva, por favor, necesito el punto de máxima ganancia. Vos sacás la hoja, sacás el lápiz, empezás a hacer, a ver, pongamos la cosa en claro. No es que esté mal que tú sepas hacerlo manualmente, tenés que saber hacerlo, porque a veces la tecnología falla y no podemos decir, vamos a esperar que vuelva la luz para que lo hagamos, ¿ya? Mientras eso no te van a esperar. Indudablemente tenés que saberlo hacer manualmente, pero también es indudable que tenés que hacerlo también con la tecnología, porque el proceso es tedioso y no te van a esperar una hora para que vos des el punto máximo, porque hasta eso las máquinas están funcionando, hasta eso hay una mano de obra que está funcionando, hasta eso corre el tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mínimo como múltiplo, y entonces acá va a quedar de esta manera. Va a quedar x a la cuarta más 4 menos 5x cuadrado. Ok. Y esto de acá, aquí, esto va a quedar así, pero vamos a acomodarlo como se debe en matemática. Esto va a quedar así. ¿Y qué pasa con el x cuadrado? Bueno, x cuadrado con x cuadrado, x a la cuarta. X cuadrado con 5, 5x cuadrado. Es el mínimo. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar, y 0 por x cuadrado es 0. Ok. ¿Qué es esto de acá? Es un caso 6, ¿no? Es un caso 6 de factorización. Abro dos paréntesis. Aquí coloco x al cuadrado. ¿Es cierto? Aquí coloco x al cuadrado. Y aquí también coloco x al cuadrado. Por cierto, el caso 6 no solamente funciona para x al cuadrado, funciona para todos los términos que tengan una cierta condición. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Aquí coloco menos. Menos por más, menos. Y necesito dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 4. Bueno, claro está de que es el 1 y el 4. Y aquí se provoca una diferencia de cuadrado perfecto. Y esta diferencia de cuadrado perfecto implica de que esto, por ejemplo, yo lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Y esto de acá implica que lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2. Indudablemente sus conocimientos de colegio son los que valen ahora. Si su colegio ha sido bueno y usted ha sido bueno, ningún problema. Si su colegio ha sido malo, entonces usted tiene que buscárselas, ¿no es cierto? Porque ya ahora en la universidad se empiezan a ver las falencias que posiblemente hubieron en colegio. Que no podemos generalizar, pero sí, digamos, se empiezan a notar los problemas que hay. Que no siempre también es culpa del colegio, sino que también de repente es culpa de que porque usted no le dio atención o usted no quiso aprender, y ahora ya siempre la vida te lo va a cobrar, ¿no?
sea, llegará un momento en que la vida te va a cobrar las cosas. Entonces, por eso que hay que aprender no para pasar, sino que para saber. Es muy importante eso, ¿no? Una cosa es que vos, digamos, no sepas hacerlo en la U y otra cosa es que no sepas hacerlo en la vida profesional. Es muy diferente, digamos, la situación ahí. Entonces, tengo 4 valores para X, que significa que acá X puede ser 1, X también puede ser menos 1, X puede ser 2, X puede ser 2 y puede ser también menos 2. Estamos apuntando a 4 puntos críticos. Ahora, ¿cuáles son los valores de Y? Bueno, los valores de Y los puedo calcular aquí. Me recuerdo de que Y es igual a 2 sobre X, ¿no? Entonces, cálculo de los valores de Y. Entonces, para el primer X, si yo reemplazo aquí, tuviese 2 entre 1, eso es igual a 2. Para el siguiente, si yo reemplazo el valor ahí de X, tuviese 2 menos 1 y eso es igual a menos 2. Para el siguiente, si yo reemplazo 2 aquí, entonces aquí me quedaría 2 entre 2 igual a 1. Y para el siguiente, si yo reemplazo el valor de X acá, entonces me quedaría menos 1. Por lo tanto, he encontrado los siguientes puntos críticos. Aquí está. Puntos críticos. El primer punto crítico es cuando X vale 1, Y vale 2. O sea, el 1,2. Hay otro punto crítico. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 2. Menos 1, menos 2. Hay otro punto crítico. Cuando X vale 2, Y vale 1. Y hay otro punto crítico. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 1. Hasta ahí tenemos una parte del ejercicio, una parte del análisis. ¿Qué has encontrado aquí? Los puntos críticos. ¿Cuáles son los pasos para encontrar los puntos críticos? Encontrar la derivada parcial de la función respecto de X, encontrar la derivada parcial de la función respecto de Y, igualar a cero esos resultados y resolver el sistema. Esto ya es colegio. Igualación, sustitución, reducción es un sistema de colegio, que igual lo estamos repasando. O sea, ¿qué quiero decir? Es algo que ustedes ya saben. O sea, asumimos que saben porque lo vieron en colegio. Por algo está el colegio, ¿no? Para que el alumno entre con conocimientos sólidos a la universidad. Entonces, listo. Ya tenemos calculado los puntos críticos. Pero no he calculado si son máximos, son mínimos o punto de silla. Entonces viene el segundo paso. El segundo paso es determinar los puntos máximos, mínimos o puntos de silla. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Con las derivadas parciales. Entonces, es ahí donde ya estamos explicando por qué usted debe saber derivadas. Parciales en este caso, ¿no? Multivariables. Entonces, ¿cómo sabemos si este es máximo, si este es mínimo, si es un punto de silla? ¿Cómo sabemos eso? Primero, ¿por qué es importante saber eso? No, porque si a mí me preguntan, ¿dónde está el ingreso máximo?
tuviese que saber dónde está el punto máximo. Si a mí me preguntan dónde está el costo máximo de producción, tuviese que saber dónde está el punto máximo. ¿Cuánto es lo máximo que vamos a producir? Tuviese que calcular el punto máximo. ¿Cuánto es lo mínimo que hay que producir? Tuviese que calcular el punto mínimo. ¿Dónde no se gana ni se pierde? Tuviese que calcular el punto de silla. Entonces, mi estimado licenciado y mi estimada licenciada, te tiene que saber calcular esto. No está de adorno en la malla curricular, ¿no es cierto? No está de adorno ahí. Software. Ah, no, pues el software lo calcula rápido, indudablemente. Para eso hay software. Para eso la mayoría de las empresas tiene automatizado su modelo matemático. ¿Por qué? Por el tiempo, indudablemente por el tiempo. Entonces ahora vamos a calcular eso. Para eso, ¿qué necesito? Las derivadas parciales de segundo orden. Es decir, necesito ahorita calcular, estoy yendo paso por paso, calcular la segunda derivada de la función respecto de x. Necesito eso como primera medida. Entonces yo digo, si ya tengo la primera derivada, a ver, la primera derivada ya la calculé aquí. Esta es la primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada respecto de x? Entonces, voy a copiarla acá abajo para que sepan de dónde sale. El primer problema es paso por paso, ¿sí? Es como la primera impresión, ¿no? Cuando vos conoces a una persona, la primera impresión es la que te queda. Ahí se determina si te cae bien o te cae mal. En matemática es lo mismo. El primer ejercicio determina si te va a gustar o no te va a gustar. Entonces, la primera derivada es esta. La segunda derivada sería derivada de 3x al cuadrado, 6x. Derivada de esto, 0 porque la protagonista es x. Derivada de esto, 0 porque la protagonista es x. Ahora necesito la segunda derivada de la función respecto de y. Para eso, me acuerdo que calculé la derivada parcial de la función respecto de y por primera vez. Y eso lo obtuve aquí. Entonces, agarro esto, me vengo para acá y digo, esa fue la primera derivada con respecto de y, tomando protagonista a la variable y. Vamos a derivarla por segunda vez. Entonces, derivada de 6xy, como la protagonista es y, x se mantiene constante. Derivada de 6y, 6 por x, 6x. Derivada de 12, 0. Me ha salido la misma derivada x y y. O sea, la segunda derivada respecto de x me ha salido igual que la segunda derivada respecto de y. ¿Eso siempre va a pasar? No, es una mera coincidencia. No hay que pensar que en todos los problemas, tiene que dar lo mismo para que esté bien. No, es una coincidencia. Es una simple coincidencia. ¿Sí? ¿Qué más necesito acá? La derivada cruzada, que también aprendimos a calcular. La derivada cruzada de la función respecto de x, respecto de y. Y vimos que era lo mismo si calculaba al revés. Cualquier derivada cruzada me interesa. Cualquier derivada cruzada me interesa. Entonces, puedo calcular la derivada cruzada respecto de x respecto de y o respecto de y respecto de x. Esas son iguales. Así que da lo mismo cuál calcule. Entonces, ya tengo acá la derivada de f respecto de x está aquí. La derivada de f respecto de x está aquí. Ahora, de ahí debo calcular respecto de y. Entonces, respecto de y, esto es 0, porque la protagonista es y,
Y esto es derivada de 3y cuadrado, 6y. 6y. Derivada de 15, 0. Repito, ya lo vimos en clase, pero vamos a repetir. Necesito cualquier derivada cruzada, porque es lo mismo. La derivada de f respecto de x ya la tengo. De ahí voy a derivar y. 0. Derivada de esto, 6y. Derivada de esto, 0. Listo. ¿Por qué necesito este dato? ¿Por qué necesito este dato de acá? ¿Y por qué necesito este dato de acá? Porque ahora puedo aplicar el Hasiano. Aquí está. Voy a tomar la fórmula, permítame por favor. Ese Hasiano es un valor numérico que me va a permitir saber con qué me estoy enfrentando ahorita. Entonces la pregunta es, si usted sabe que este resultado de acá a usted le dio 6x, este resultado de acá a usted también le dio 6x, y este resultado de acá le dio 6y, pero en este caso, esta parte de acá del Hasiano, esta parte de acá, tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, en verdad esto es así. Esto, vamos a colocarlo entre paréntesis. Ahí está. Elevado al cuadrado. Ahora sí. Y esta parte vamos a copiarla aquí. Ahora estamos perfectos. Aquí. Esto, la derivada cruzada es elevada al cuadrado. Entonces, esto 6y menos 6y elevado al cuadrado. La pregunta es, si esto es un valor numérico, ¿cómo consigo ese valor numérico? Porque aquí está en función a x y en función a y. Entonces ahí me responde, lo que pasa es que usted conoce los puntos críticos, ¿no ve? Conozco. Entonces vamos a analizar. Sí, análisis del punto crítico. Vamos con el primero. 1, 2. Analicemos el punto crítico 1, 2. ¿Qué es el 1 y qué es el 2? Pues el valor de 1 es para x y el valor de 2 es para y. Entonces, cuando yo quiero analizar el primer punto crítico y saber si es máximo, mínimo o punto de silla, aplico el hessiano, ¿no es cierto? Encuentro acá un resultado y ahora digo, para encontrar el valor numérico, lo que hago es lo siguiente. Digo, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico es 1, 2. Entonces aquí coloco 1, perdón, aquí coloco 1, aquí también coloco 1 y aquí coloco 2. Listo. Entonces, ¿quién es X y quién es Y? Los valores de tu punto crítico. Entonces ahora aquí pues la calculadora me va a dar un valor y depende del comportamiento de ese resultado, tendremos una determinación. Bueno, aquí por ejemplo me va a dar, ¿no es cierto? 6 por 6, 36. Y aquí me va a dar, obviamente, 6 por 2, 12. Y 12 al cuadrado es 144. 36 menos 144 me daría un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, al darme un valor negativo, yo ya puedo hacer una comparación. Menos 108. Me estoy dando cuenta de que este valor hasiano me está dando menor a 0. O sea, el menos 108 es un valor menor que 0. Menor que 0.
Y si el hasiano es menor que cero, ¿qué dice el criterio? Si es menor que cero, el punto crítico que encontraste es un punto de silla. Ah, ya, perfecto. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la siguiente observación. El primer punto crítico que he encontrado, de estos 4 que tengo que analizar, que los demás ya son más fáciles porque ya tengo todos los resultados, es nomás reemplazar. El primero es un punto de silla. ¿Por qué? Porque el hasiano, ¿no es cierto?, me ha dado un valor eh, menor a cero. Si el hasiano me hubiese dado un valor mayor a cero, entonces yo tuviera que ver el comportamiento de la segunda derivada respecto de x. ¿De dónde saca eso? De acá, ¿no es cierto? Si el hasiano es mayor a cero, veo el comportamiento de la derivada respecto de x y tomo la decisión. Pero como es menor a cero, no me interesa la segunda derivada porque directamente es un punto de silla. Entonces vengo para acá y digo siguiente. Por lo tanto, el punto crítico, este camarada de acá, 1,2, es un punto de silla. Aquí está. Es un punto de silla. El punto de silla es equivalente al punto de inflexión que ustedes vieron en cálculo 1. Listo. Análisis del punto crítico. ¿Cuál es el segundo punto crítico? El segundo punto crítico es el camarada -1, -2. Aquí está. Pero como yo ya tengo, ¿no es cierto?, las derivadas parciales y todo lo demás, simplemente ahora es reemplazar la fórmula, porque las derivadas no van a cambiar, ¿no es cierto? Si lo vuelvo a hacer, no van a cambiar los resultados. Entonces, simplemente copio la fórmula, ¿no? Reemplazo mis datos, que son los mismos, no van a cambiar. Y entonces ahora el valor de X y el valor de Y es diferente, ¿no? Entonces vengo acá y digo, esto sería así. -1, -2. Entonces aquí sería 6 por -1. Aquí sería igual 6 por -1. Ten mucho cuidado en reemplazar. Y aquí sería 6 por -2. Listo. Ahora me interesa saber qué resultado tengo acá. Bueno, aquí me va a dar -6 por -6. Todo esto va a dar 36. 6 por -2 es -12. -12 al cuadrado es 144. Lo pueden hacer con la calculadora. Todo negativo al cuadrado es positivo, pero con el menos se hace negativo. 36 menos 144 es un valor negativo, o sea, menor a 0. Entonces, si yo vengo, ¿no es cierto?, y a 36 le resto, eso me sigue dando -108. Entonces, el otro punto crítico también es un punto de silla. Así que, por lo tanto, el punto crítico, este que he analizado, este caballero de acá, también es un punto de silla. Es un punto de silla. Y esto vamos a escribirlo en un mismo color. Listo. ¿Por qué? Porque el hasiano me dio un valor menor a 0. Y si es menor a 0, no hay que ver la derivada parcial segunda con respecto de x.
Ahora, si me da mayor a 0, ahí tuviese que analizar cómo es la derivada para ver si es máximo o mínimo. Pero como es menor a 0, es un punto de silla. Ya tengo 2 puntos de silla. Vamos al tercero. ¿Quién es el tercero? 2, 1. Bien. Análisis del punto crítico. Vamos aquí a arreglar esto, por favor. Punto crítico. Y vamos a analizar el punto crítico 2,1. A ver, veamos si eso es verdad. 2,1. Aquí está. Bien. Entonces, la fórmula es la misma, los resultados ya son los mismos. Entonces, la segunda derivada hay que calcularla solo una vez, ¿no es cierto? Y de ahí es reemplazar los datos. ¿Qué está cambiando? Los datos del problema. Entonces, ahora, ¿cuánto vale x? X vale 2, y vale 1. Aquí ponemos 2. Aquí también ponemos 2. Y aquí ahora ponemos 1. Listo. Hagamos los cálculos para ver el comportamiento del Hasiano. Entonces aquí sería 6 por 2, 12, 6 por 2, 12, 12 por 12, 144. 6 por 1, 6, 6 al cuadrado, 36. Aquí ya va a dar positivo. Entonces me va a interesar el comportamiento de la derivada. A ver, 134. Si yo a 134 le resto 36, ¿no es cierto? Me va a dar 108. Con la novedad de que el Hasiano me está dando un número mayor a 0. Entonces, eso significa el punto crítico o es máximo o es mínimo. Ya, pero ¿qué va a hacer? Tenemos que ver el comportamiento. Aquí voy a poner esto. Esto quiere decir que puede ser un máximo o un mínimo. Ok, ¿quién decide eso? La segunda derivada parcial respecto de x. Por eso hay que saber derivar por segunda vez una función. ¿Cuánto te dio la segunda derivada parcial respecto de x? Busquémosla. Por aquí la tenemos. Aquí está. Segunda derivada parcial respecto de x. Eso me dio. Entonces la coloco aquí y digo, ¿cuánto vale x? ¿Qué estoy analizando? 2, 1. Aquí está. Esto es el valor de x. X vale 2. Entonces si yo vengo acá y reemplazo el valor de x del punto crítico que estoy analizando, que es 2, entonces eso me da 12. Y 12 es mayor que 0. Lo estoy haciendo paso por paso. Se va a ver un poquito largo porque está paso por paso. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué significa esto? Que esta señora de acá, esta caballera de acá, está dándome un resultado mayor que 0. Entonces, ahora me queda claro lo siguiente. Si el Hasiano es mayor a 0 y la segunda derivada parcial respecto de x es mayor a 0, porque 12 es mayor a 0, ¿y de dónde 12? Porque multipliqué 6 por 2. ¿Y por qué? Porque 6x es la segunda derivada. ¿Y por qué x vale 2? Porque estás analizando el punto 2, 1. ¿Y qué hubiese pasado si mi segunda derivada tuviese x, tuviese y? Ya, pues a la x le pones 2 y a la y le pones 1. No hay problema. Entonces, ¿qué significa que el Hasiano sea mayor que 0 y la segunda derivada mayor que 0? Veamos. Si el Hasiano es mayor a 0 y la segunda derivada es mayor a 0, es un mínimo. Entonces, vengamos acá y decimos, aquí, vamos a hacerlo acá. Por lo tanto, el punto crítico,
¿Cuál es el punto crítico que estoy analizando? Este de acá. Este. Es un mínimo. Vengo y coloco aquí. So, aquí. Es un mínimo. ¿Por qué es importante que usted sepa eso? Porque aquí yo voy a poder calcular, ejemplo, la ganancia mínima, costo mínimo, ingreso mínimo, todo lo que sea mínimo. Entonces, tengo que saberlo. Software, no, obviamente que el software pues ya me lo hubiera calculado en 5 segundos o 10, no, inmediatamente. Lo que demora en colocar, digamos, la función en el programa. Entonces, por lo tanto, el punto crítico es 2,1 es un mínimo. Pero me queda uno más. ¿Quién es ese? El menos 2 menos 1. Entonces, vamos a copiarlo. Ok. Vamos a copiar esto acá. Por eso que comencé con esta pregunta que es completa. Análisis del punto crítico. Ese es el punto crítico que vamos a ver ahora. Elegí este problema porque prácticamente nos está mostrando todo. Cuando es un máximo, cuando es un punto de silla, etcétera, etcétera. Los resultados son aplicar la misma fórmula. Ya tengo todos los resultados ya calculados. Simplemente de aquí para adelante es reemplazo de fórmulas. Listo. Solo que aquí cambia, ¿no? ¿Qué cambia? El valor de X y el valor de Y. O sea, ahora X vale menos 2, Y vale menos 1. Entonces aquí coloco menos 2. Aquí también coloco menos 2. Y aquí obviamente coloco menos 1. Por lo tanto, necesito un resultado numérico. Así que va a ser acá menos 12 por menos 12 me da 144 menos 36. Entonces esto de acá me quedaría así. 144 menos 36 es un número positivo que es 108. Entonces el Hasiano me está dando mayor que 0. Si el Hasiano me está dando mayor que 0, no puedo decir ahorita que es un mínimo, porque también puede ser un máximo. La segunda derivada es la que me va a importar. Entonces aquí me está dando mayor a 0. Entonces, ya sabemos de qué eso significa. ¿Es un máximo o un mínimo? ¿A quién necesito? A la segunda derivada. Respecto de x. Aquí está. Voy a copiar todo esto. Hasta ahí. Entonces esto lo coloco aquí y digo, la segunda derivada de la función respecto de x es x. Esto no va a cambiar. Pero ¿cuánto vale x ahora? X ahora vale menos 2. Entonces aquí va a ser menos 2. Aquí va a ser menos 12. Menos 12 ya no es mayor a 0. Es menor a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando el Hasiano es mayor a 0 y la segunda derivada respecto de x es menor a 0? Es un máximo. Perfecto. Entonces, por lo tanto, vamos a aprovechar de copiar esto. Bien, hemos terminado nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, el punto crítico menos 2 menos 1 es un máximo. Entonces este problema es ideal para explicar todo el comportamiento de una función. De esa manera se analiza una función. Tedioso, indudablemente. Largo, indudablemente. Con la tecnología, indudablemente también es fácil calcularlo. Entonces, no es malo saberlo calcular manual para saber de dónde las cosas salen o por qué esto es así. Pero también es importantísimo el uso de la tecnología, ¿no? Porque ahora ustedes, imagínense que están en una empresa
tienen un cargo importante porque me imagino que están estudiando para eso. Creo que son gente ambiciosa en ese aspecto, ¿no es cierto? O sea, ser los mejores y que usted como jefe venga, el gerente le diga, licenciado, quiero el punto máximo en estos momentos. Y usted, a ver, imagínese sacándose una hojita y un lápiz y calculando esto. ¿Cree que lo va a hacer así? No, no es cierto. Pero seguimos en la universidad enseñando así. Ojo, aclaremos algo. No está mal que enseñemos así. Lo que está faltando es el complemento. ¿Qué es el complemento? La tecnología. Cálculo 1 y cálculo 2 tuviesen que tener laboratorios. Que el alumno vaya al laboratorio y haga programas. En eso un poquito las universidades privadas nos ganan. En eso un poquito. Porque después una universidad estatal siempre es mejor. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, un ratito, yo voy a calcular así cuando voy a trabajar, no. Ah, entonces cuestionate, ¿no? Empezá a cuestionarte, ya se lo dije muchas veces y se lo voy a decir las veces que sea necesario para que ustedes empiecen a ver lo que necesitan aprender. Bueno, el tema de la tecnología lo vamos a ver después. Eso vamos ahora a analizarlo desde el punto de vista manual. Esto es pregunta de examen. No hay que ser adivino para decir que sí, ¿no es cierto? Es indudable que es pregunta de examen. Es indudable de que el análisis completo es una pregunta de examen. Bien, tenemos esta función. Eh, Vamos a hacer el cálculo del punto crítico. ¿Sí? Primer paso, cálculo del punto crítico. Pueden ser varios, ¿no? En el anterior encontré 4. No hay una ley que me diga vas a encontrar 4, 3, hay que hacerlo. Bien, para encontrar los puntos críticos, ¿qué necesito? Esto es mecánico. Las derivadas. Necesito la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Por qué? Porque en cálculo 1 nos enseñaron de que los puntos críticos se calculaban cuando las derivadas se igualaban a cero. ¿Qué es el punto crítico? El punto crítico es un valor para x y un valor para y que garantizan que la derivada parcial se anula. Eso es el punto crítico. Un valor de x y un valor de y que haga que tu derivada sea cero. Bien, vamos a ver quiénes son los protagonistas acá con respecto a la x. Para la x me interesa ese término s y s. Repito, no estoy derivando ahorita, estoy colocando los términos donde está la x como protagonista. Y ahora voy a derivar. Entonces, vamos a la derivada. Agarramos acá y decimos derivada de 2x al cuadrado, 4x. Aquí la y es protagonista, no. La x es protagonista. Entonces la y es constante. Entonces derivada de 4x, 4, o sea, 4y, y la derivada de 9x es 9. Importantísimo que no me equivoque en las derivadas parciales. Ahí estará la tecnología, por ejemplo, para que mi eficiencia sea más del 100%. ¿No? Bien, perfecto. Ahora necesito la derivada parcial respecto de y. Perfecto. ¿Cuáles son los actores aquí? ¿Qué términos necesito respecto de ello? No voy a copiar todo y después voy a borrar los que no me interesen respecto de ello. Por ejemplo, este de acá no me interesa. Este tampoco. Este tampoco. Ahí está. Entonces, la derivada parcial respecto de y sería derivada de y al cuadrado 2y. Aquí y es protagonista, entonces x es constante. 4x, 7. Listo.
Cuando yo voy a encontrar los puntos críticos, necesariamente voy a formar un sistema de ecuaciones. Entonces la pregunta es, ¿en colegio alguna vez usted se preguntó por qué nos enseñan sistemas de ecuaciones? Igualación, sustitución, reducción. ¿Cuál es el motivo? Bueno, aquí está la respuesta. Porque si vos vas a estudiar una carrera de licenciatura, economía, administración, ciencias económicas, comercial, financiera, algo que tenga que ver con la parte de dinero, económica, economía, tenés que saber resolver un sistema de ecuaciones. Si estudias ingeniería, peor, pero entonces, obviamente, en los sistemas de ecuaciones se ocupa, claro, en álgebra lineal, que es la materia que sigue a esta, creo, hartísimo, porque ¿qué pasa si yo tengo un modelo matemático con 5, 6, 7 productos? Ya la derivada no me va a servir para hacer ese cálculo. ¿Qué me va a servir? Álgebra lineal. Y ustedes tienen una materia que se llama álgebra lineal en el pensum. Entonces, lo que falta es eso, ¿no? Explicar por qué se lleva. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que resolver este sistema. Entonces, al resolver este sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, ya tengo la derivada parcial respecto de x, ya tengo la derivada parcial respecto de y. Entonces, siempre es importante garantizar que las derivadas parciales estén bien calculadas. Repito, esta es la función 2x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 9x más 7y más 15. Derivada parcial de la función respecto de x. Necesito este camarada, necesito este camarada y este camarada. Derivada de 2x cuadrado, 4x. Derivada de 4xy, 4y. Derivada de 9x, 9. ¿Sí? No hay nadie más que tenga x, así que lo demás no me interesa. Derivada con respecto de y, me interesa este. Derivada de y cuadrado, 2y. Derivada de este, x es constante, ¿no? Si x es constante, entonces aquí derivada de 4y sería 4 por x, 4x. Entonces tengo que tener muy en claro eso. Si yo aquí no derivo bien, todo está mal. Se llama efecto dominó. Y la derivada de 7y, 7. Tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2 que tenemos que igualarla a 0. Entonces, ecuación número 1, ecuación número 2. ¿Cómo voy a resolver este sistema? Bueno, aquí, por ejemplo, creo que me conviene aplicar reducción, ¿no? Puedo aplicar reducción. Primero, acomodemos el sistema. Voy a copiar la ecuación número 1. Aquí. Vamos a igualarla a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estamos encontrando el punto crítico. Cuando vos igualás una derivada a 0, tenés que saber que estás encontrando el punto crítico. Licenciado, ¿por qué iguala la derivada a 0? ¿Para resolver el sistema? No. Usted está igualando a 0 para encontrar el punto crítico. ¿Sí? Y aquí tenemos la segunda ecuación que la vamos a acomodar. Esto así ya. Menos 4x más 2y más 7 igual a 0. Listo, ahí están las dos ecuaciones. Creo yo que el método de reducción sería el más rápido acá. Pienso, ¿no? Porque si ya sumo, las x se estuvieran simplificando. Y si gustan, este de acá, por ejemplo, puede pasarlo acá con negativo, ya sabemos que está igualado a 0. Y este que está con más, pasa acá con menos para que les quede más familiar. Que este es un sistema de ecuaciones que vieron en colegio. Así que aquí voy a decir, aplicando el método de reducción, porque esa es una división personal. Entonces, pónganse a pensar, jóvenes, no quiero ser repetitivo con esto, ¿no? Que vos en tu trabajo digas, ¿no? Ahí en una reunión, ¿no?
con los gerentes, los capitalistas, aplicando el método de reducción. Vean, mi hermano, mire, vaya a la computadora y calcúlemelo ahorita. No, no queremos saber si es reducción, si es sustitución, si es igualación. Al empresario no le interesa eso. Al empresario le interesa la respuesta, ¿cuál es, licenciado? Ahora, si es reducción, si es igualación, si es sustitución, no me interesa. Yo quiero los resultados ahora. Quiero su exposición ahora. Quiero saber si ganamos o perdemos ahora. No tengo su tiempo. Quiero ahora los resultados. Es así, digamos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer acá? Sumando aquí, me va a quedar menos 4y más 2y, pues me va a quedar menos 2y, ¿no? Porque la x se eliminó. Menos 2y igual. Menos 9 menos 7, pues menos 16. Y ya está claro de que y vale 8. Aquí. Estoy encontrando un valor solamente. Y vale 8. Listo. Si y vale 8, puedo encontrar el valor de la variable x. ¿Dónde? En cualquier ecuación. En cualquiera, la que me parezca más fácil. Por ejemplo, en la primera. Voy a encontrar el valor de x. Entonces, para encontrar el valor de x, ¿qué es lo que hago? Bajémoslo esto abajo. ¿Sí? Aquí. Entonces, ya sabemos de que x hay que encontrarla y sabemos de que y vale 8. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo aquí en la universidad? Pues lo que aprendí en colegio. Esto es colegio, ¿no es cierto? Entonces aquí pues me va a quedar obviamente 4 por 8, 32. Ese 32 que está con menos va a pasar con más. Bueno, tengo la costumbre de estar detallista, así que van a disculpar si lo veo un poquito largo, pero el detalle es importante también en la vida provisional. En los informes, ¿no? En los informes, en reuniones de pauta, en reuniones de urgencia, en reuniones donde hay que tomar decisiones, es directo la cosa. Menos 9 más 32, ¿cuánto daría eso? Pues esto daría un valor positivo, ¿no es cierto? Si yo a 32 le quito 9, me va a dar una respuesta positiva. Y bueno, pues tendré el valor de x, ¿no? Que me estaría dando 23 cuartos. Bien. Entonces ya tengo el valor de y ya tengo el valor de x. Esto es un punto crítico. Por lo tanto, el punto crítico sería, bien, aquí hemos encontrado un punto crítico. Este punto crítico, uno encontramos. En el otro encontramos 4. Significa de que yo no puedo decir, siempre vamos a encontrar 4, siempre vamos a encontrar 1. Hay que analizarlo. Pueden haber 1, 2, 3, perdón. 23 cuartos es el valor de x y 8 es el valor de y. Ya tengo el punto crítico. Este camarada será máximo, será mínimo, será un punto de silla. ¿Quién lo va a calcular? Usted, licenciado, usted, licenciada, usted es el que lo va a calcular. ¿Cómo? Con el criterio de la segunda derivada, el Hasiano. Permítame, por favor, venirme acá, porque quiero mostrar que es mecánico. Una vez que nosotros encontramos los puntos críticos, viene el segundo paso, ¿no es cierto? Y voy a aprovechar acá, van a disculpar por favor, de copiar esto, esto y esto para ganar tiempo en la simbología, porque necesito ahora las segundas derivadas parciales y la derivada cruzada. Entonces, segundo paso. Entonces, obviamente que esto de acá va a cambiar. ¿Cuánto me dio la primer derivada parcial? Fíjense que las derivadas parciales no pueden estar mal calculadas. Eso influye en todo, ¿cierto? Entonces tengo que ir con calma calculando aquí. Esa es la primera derivada respecto de x. Claro, uno se puede equivocar por hacerlo rápido y todo lo demás. Ahí está el apoyo tecnológico, ahí está la tecnología para avisarte, ¿no? Tiene que coincidir lo que vos hiciste con la tecnología, lo manual con lo tecnológico.
Entonces, a ver, con respecto de x, sería 4, ¿no? Porque estos no tienen x, así que aquí solamente sería 4. La segunda derivada sería 4. O sea, es mayor a 0. Eso ya me da una pauta a lo que voy yendo, pero hay que confirmarlo. Con respecto de y, ¿cuánto me salió la derivada con respecto de y? Permítame, por favor, aquí está. Con respecto de y, la derivada me salió esto. Entonces aquí está. Claro, si lo derivo por segunda vez, tomando a y como protagonista, la respuesta sería 2. ¿No? Primera derivada, segunda derivada. Y la derivada cruzada. Bien, de aquí voy a aprovechar que ya tengo la derivada con respecto de x y ahora la voy a derivar con respecto de y. Entonces, si esta es la derivada respecto de x y de ahí tengo que derivar respecto de y, me saldría menos 4. Listo. Entonces ahora aplico el Hasiano. Entonces digo, vamos a hacer analizando el punto crítico. Claro, en una clase uno puede darse el lujo de dar detalles, ¿no es cierto? Pero en la vida real ya es bueno ser detallista, pero dependiendo de la situación en la que te encuentras. Analizando el punto crítico que hemos encontrado. Entonces, permítame por favor copiar la fórmula para no estar haciéndolo de nuevo. El Hasiano es la segunda derivada parcial respecto de x por la segunda derivada parcial respecto de y menos la derivada parcial segunda de x de y elevado al cuadrado. Y eso vamos a colocarlo aquí. Entonces ahora es cuestión de reemplazar. Ok. Estamos trabajando con el punto 23 cuartos 8. Pero ocurre de que este resultado ya me dio un número. ¿Eso puede pasar? Claro. Esto ya es un número. Es 4. Esto ya es un número. Es 2. Y esto ya es un número. Es menos 4. No hay que sorprenderse si las segundas derivadas me dan un número. Eso es posible. Entonces, si las segundas derivadas me dan con letras, ahí ocupo el valor de x y el valor de y. Pero si las segundas derivadas ya me dan números, ¿qué significa? Que con 23 cuartos la respuesta es 4. Con 8 la respuesta es 2. O sea, ya me está diciendo eso ya. Ya me lo está dando directamente el resultado. Entonces ahora lo que voy a hacer es verificar qué pasa con este resultado. Esto me da 4 por 2, 8. Esto me da 16. Y entonces esto me da negativo, menos 8. O sea, menor que 0. Ya creo que está claro lo que hemos calculado. El Hasiano me está dando menor que 0. Está dando menor que 0. Vamos a especificarlo acá. ¿No es cierto? Y si es menor que 0, recordemos entonces acá, si es menor a 0, la segunda derivada parcial respecto de x no nos interesa. Porque esta derivada, por ejemplo, me dio un número. Pero el problema es que el Hasiano no es mayor a 0, es menor a 0. Si es menor a 0, eso es lo que vale. Si es mayor a 0, recién me interesa la derivada. La segunda derivada parcial de la función respecto de x. Como es menor a 0, entonces es un punto de silla. Lo que acabo de encontrar es un punto de silla. Entonces vengo para acá y digo lo siguiente. Aquí está. Por lo tanto, el punto, vamos a ponerlo así,
el punto este. 23 cuartos, 8 es un punto de silla. Y ahí termina mi análisis porque no encontré otro punto crítico. No he encontrado otro punto crítico. Entonces acá tenemos un tercer ejercicio, un tercer problema, y el procedimiento pues prácticamente es el mismo. Solución. Bien. Primer paso, cálculo del punto crítico o los puntos críticos. No sabemos por el momento cuántos son. Para eso, mecánicamente, necesito derivada parcial de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de x. Así que ya con la práctica no es necesario, por ejemplo, ya copiar los protagonistas. Ya con la práctica uno agarra y dice, a ver, derivada de 2x al cubo, 6x al cuadrado. Ya uno lo va derivando de ahí. La experiencia obviamente es de la práctica. 6x cuadrado. Más aquí, protagonista x. Esto es constante. Derivada de 6x, 6. O sea, 6y cuadrado. Derivada de esto, menos 12x. 0, 0. Listo. Ahí tengo la derivada respecto de x. Es indudable que derivarla rápido es obviamente ser eficiente. Puedo ver con mi programa, con mi apoyo tecnológico, a ver, vemos si es verdad. Entonces me voy a la tecnología, pongo el ejercicio, me aseguro que esté bien. Listo, está bien. Por así decir. Entonces ya tengo la derivada de la función respecto de x. 2x al cubo, 6x cuadrado. Aquí la constante es y cuadrado, derivada de 6x, 6 por y cuadrado, 6y cuadrado, menos derivada de 6x cuadrado, 12x, 0 y 0 porque la protagonista es x. Necesito ahora la derivada respecto de y. Entonces aquí ya no voy a ser tan detallista como fui en los anteriores. ¿Por qué? Por el tiempo. Aquí, constante es x, sería 2 por 6, 12xy. 12xy no me sirve, derivada de esto, menos 12y y 0. Listo, ya tengo las derivadas parciales respecto de x, respecto de y. ¿Qué debo hacer con esas derivadas parciales? Igualarlas a 0. Entonces, esta de acá puedo igualarla a 0 porque eso es encontrar el punto crítico. Y de aquí puedo hacer algunas acomodaciones, como por ejemplo puedo factorizar el 6. Aquí me quedaría de esta manera. Si puedo factorizar, lo hago para que sea más fácil. 6 por x cuadrado, 6x cuadrado, 6 por y cuadrado, 6y cuadrado, 6 por 2x, 12x. Y entonces ese 6 que está multiplicando pasa a dividir. 0 entre 6 es 0 y entonces ahí está. Más resumida. Y la otra lo mismo. Aquí puedo factorizar el 12, también la variable y. Pero a ver, si yo aquí factorizo, por ejemplo, el 12, aquí me va a quedar xy menos y igual a 0, ¿no es cierto? Y de aquí me queda esto. Xy menos y igual a 0. También podría haber factorizado la y, que también lo voy a hacer, digamos, en el siguiente paso. Entonces, aquí está el sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones? Este es el sistema de ecuaciones. Ecuación número 1. Ecuación número 1. Y ecuación número 2, que está de acá. ¿Cómo resuelvo este sistema? Es la siguiente pregunta que debo hacerme. Ecuación número 2. Listo. Ahí está. Bien.
¿Cómo puedo resolver este sistema? Bueno, de aquí, de esta señal de acá, si yo factorizo y, que podría haberlo hecho, como dije, tiempo atrás, aquí me quedaría x, aquí me quedaría 1. Si factorizo y, si aquí factorizo y, me quedaría claro de que acá ya tengo una respuesta. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Que y va a ser 0 y que x va a ser 1. ¿Cómo puedo saber si está bien? Estos valores hacen de que esta derivada sea 0. Claro, si a la y le pongo 0, me da 0. Si a la x le pongo 1 y a la y le pongo 0, también me da 0. ¿No? Ahora, ¿será la única respuesta? ¿Será la única respuesta? ¿Serán los únicos pares que me van a cumplir eso? Indudablemente que no, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el par 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 van a hacer que esa derivada sea 0. Pero en este caso hemos encontrado el 1-0. Ahora, ese 1-0 tiene que satisfacer también, ese 1-0 tiene que satisfacer también la otra ecuación, que es la ecuación número 1. Si no satisface, no hemos encontrado entonces la solución, porque los valores de y y de x tienen que satisfacer a las dos. ¿Por qué hago este comentario? Porque, por ejemplo, 1-0 cumple esto. 2-0 también, 3-0 también, 4-0 también, pero esos valores también deben cumplir acá. Entonces, esto va a restringir la cantidad de términos o puntos que tengo. Aquí tengo infinitos puntos que cumplen esta condición. O sea, si y vale 0, x puede ser cualquier valor. Me cumple esto. Pero ¿cumple en la primera? En la pregunta, ¿no? Entonces, si no cumple en la primera, quiere decir entonces de que yo tengo que buscar la forma, ¿no es cierto?, de poder encontrar la solución del problema. Y entonces eso significa resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, este sistema de ecuaciones es el que nosotros tenemos que, repito, resolver. Ahora, si yo reemplazo 0 ahí arriba y 1, 0 y 1, me cumplirá la ecuación. Aquí pongo 0, entonces es 0. Si aquí pongo 1 y aquí pongo 1, no me va a cumplir esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que los valores de x y de y deben cumplir las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones deben cumplir simultáneamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer acá yo? Aquí puedo hacer lo siguiente. Si yo despejo una variable de acá, digamos que yo despeje y. Si yo despejo y, todo esto que está multiplicando pasa a dividir y 0 entre algo es 0. Si este 0 yo lo reemplazo aquí arriba, cálculo de la variable x. Si ese 0 lo reemplazo allá arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Bien. Entonces aquí vengo y reemplazo y digo lo siguiente. Esto se va porque y vale 0. De aquí puedo factorizar x. Si factorizo x, pues aquí me quedaría así. Aquí me quedaría x, aquí me quedaría otra x y aquí solamente el 2. Claro, porque x por x es x cuadrado y x por 2 es 2x. De aquí saco dos respuestas. Una que dice que x vale 0 y otra que dice que x vale 2. Entonces, cuando y vale 0, x vale 0
Y cuando y vale 0, x vale 2. Veamos si eso es verdad. Veamos si estos resultados satisfacen las ecuaciones. A la primera, si a la y le pongo 0 y a la x le pongo 0, indudablemente me da 0. Si a la y le pongo 0 y a la x le pongo 0, indudablemente me da 0. Si a la y le pongo 0 y a la x le pongo 2, a ver, aquí pongo 0, chao. Aquí le pongo 2, 2 al cuadrado 4, 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Correcto, me cumple. Me cumple la primera. ¿Me cumple la segunda? Si le pongo 0 y le pongo 0, claro, me da 0. Y si le pongo 0 y le pongo 2, claro, me da 0. Ah, entonces he encontrado la solución óptima ahora. Había sido que los puntos críticos, habían sido que los puntos críticos de esta función, los puntos críticos de esta función habían sido 0,0, pero también 2,0. Cabe decir si esto es un máximo o un mínimo o un punto de silla. Entonces para eso vamos a agarrar acá, permítanme por favor copiar esta parte de aquí, ¿sí? Para que ganemos tiempo. Entonces, desde acá. Ok. ¿Cuánto nos dio la primera derivada? Esto nos dio la primera derivada. O en resumen, simplificamos ahí y nos dio esto. Porque también la puedo colocar simplificada. Eso me dio la primera derivada. Aquí. Con respecto a x, con respecto a y, ¿cuánto me dio la primera derivada con respecto a y? Bueno, esto de acá. Es lo mismo, si está simplificada. Si yo puedo colocarla simplificada. Bien, ahora, calculemos la segunda derivada respecto de x. Sería 2x menos 2. 2x menos 2. Con respecto de y sería x menos 1. Claro, porque como y es la protagonista, x es constante, derivada de y 1 por x, derivada de y 1. Ya tengo las segundas derivadas. Me faltaría la derivada cruzada. De aquí voy a calcular la derivada cruzada. La derivada cruzada sería 2y. 2y. ¿Listo? Obviamente que aquí el punto crítico a analizar primero es el 0, 0. Entonces, si estoy analizando el punto crítico 0, 0, que son dos, ¿no es cierto? 0, 0. Recuerden que aquí hay un punto crítico que es 0, 0 y 2, 0. 0, 0. Bien, reemplacemos los valores aquí. Mis derivadas son la segunda, 2x menos 2. Entonces aquí esto lo vamos a colocar aquí. Esto me dio 2x menos 2 multiplicado por la segunda derivada respecto de y, x menos 1. X menos 1. Por la derivada cruzada que me dio 2y. Listo. Reemplazando aquí, ¿cuánto vale x? 0. 2 por 0, 0, menos 2, menos 2, 0 menos 1, menos 1. Menos 2 por menos 1, en verdad me queda 2. 2 por 0, 0. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 1, menos 1. Menos 2 por menos 1, 2. 2 por 0, 0. 0 al cuadrado, 0. 2 menos 0, eso me da 2. O sea, un valor mayor a 0. Si es mayor a 0, tendré que fijarme en la segunda derivada. Tendré que fijarme en la segunda derivada. Entonces, fijémonos en la segunda derivada.
Aquí está la segunda derivada y fijémonos si es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, reemplacemos. Sabemos de que el valor de x es 0. Estamos analizando el punto 0, 0. Entonces, la segunda derivada con respecto a la función a x es menos 2. Ok, este es un valor menor a 0. Entonces ya puedo determinar lo siguiente. Como este es un valor menor a 0, ¿no es cierto? Hasiano mayor que 0 y derivada menor a 0, mostrémoslo. Hasiano mayor a 0 y derivada menor a 0 es un punto máximo. Entonces, el camarada que he encontrado aquí ahorita es un punto máximo. ¿Sí? El punto 0, 0 es un punto máximo. Pero falta el otro. Falta el punto 2, 0. Entonces, analicemos el punto 2, 0. Copiemos todo esto, por favor. Bien, perfecto. El punto 2, 0. Los resultados son los mismos, no van a cambiar. 2, 0, 2, 0. 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. Aquí me da 2. 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2. Aquí y sería 2 por 0, 0. 0 al cuadrado, 0. Sigue siendo 2. Repitamos de nuevo. 2 por 2, 4. 4 menos 2 es 2. Esto me da 2. 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2. Y vale 0. 2 por 0, 0. Al cuadrado, 0. 2 menos 0, 2. 2 es mayor que 0. Y la segunda derivada es, depende. ¿Cuánto vale x ahora? X vale 2. 2 por 2, 4. 4 menos 2, ahora me da 2. O sea, el hasiano sigue siendo mayor a 0, pero la derivada ya no es menor a 0. La derivada ya es mayor a 0. Entonces, indudablemente, lo que hemos encontrado aquí es un mínimo. Hasiano mayor a 0, segunda derivada mayor a 0, vamos a mostrarlo. Ahí está, al comienzo, es un mínimo. Por lo tanto, vamos a decir entonces, permítame por favor, decir de que el punto 2, 0 es un punto mínimo. Y entonces de esa manera se analiza una función de dos variables. Encontramos un punto máximo, encontramos un punto mínimo. Resolvimos el sistema, encontramos los puntos críticos y entonces hicimos un análisis completo de estas funciones. ¿Cómo? Con el criterio de la segunda derivada. Bien, mis estimados jóvenes, se nos acabó el tiempo de clases, así que nos dio cabalito para terminar. En la siguiente clase, por favor, si hay alguna pregunta, los escucho para que ustedes puedan consultar todas las preguntas que tengan. Agradeciendo su presencia, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.